bloque Esta Boca es Mía, el tema de la seguridad, de la inseguridad. Vamos brevemente a nuestra tribuna para poder después tener una conclusión de todos. Sí, principalmente me parece que se están viendo dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenemos los números que nos dicen una cosa y a la sociedad, entre comillas, que nos dice otra. Por lo tanto, no tendrá un rol importante ahí los medios de comunicación, por ejemplo, que día a día nos bombardean y nos bombardean. Los informativos, por ejemplo, media hora de inseguridad. Y después a la hora de hablar... No son hechos inventados, ¿no? Son hechos que existen. No, sí, yo no digo que no. Hay otros hechos también que podrían está bien. reflejarse de la misma forma. Ahora es, ¿queremos realmente encerrar al delincuente porque cometió, ¿no? ¿Y lo queremos encerrar? ¿O queremos ver por qué ese delincuente cometió ese delito realmente? ¿Cuál fue el motivo que lo llevó? Para realmente poder cambiar eso. Yo creo que hay que decidir cuál de los dos caminos queremos seguir. Podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Del lado que nos paremos, seguramente que vamos a llegar a resultados diferentes. Yo prefiero... A mí me gusta ver el vaso. El vaso, ¿no? Con sus luces y con sus sombras. En principio hay que ver el vaso con sus luces y su sombra. Y creo que a veces nos estamos engañando un poco porque descartamos a los números, las estadísticas no nos sirven cuando... claramente dicen que estamos en una línea en la cual la policía ha cambiado en cuanto a su tecnología, en cuanto a su salario, en cuanto a su dedicación, su capacitación, la vestimenta, es decir, los propios programas, porque el PADO obviamente que apunta a un tipo de delito que no tiene nada que ver con esto de las bandas, que ni siquiera tiene que ver con la violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, en temas de delito metemos todos en la bolsa como si todo fuese lo mismo. Pero digamos, lo otro, el Código de Proceso Penal que recién está empezando, justamente lo que aporta son herramientas que van a empezar a jugar ahora, que tienen que ver justamente con la protección de testigos, que tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de infiltrarse en esas bandas, que el antiguo código no daba esas oportunidades, ¿no? Hablando del juego del Código Procesal Penal con el Código Penal. Entonces digo, le estamos pidiendo transformaciones a una cosa que recién está empezando, que además antes era un juez que investigaba, ahora tenés un fiscal y tenés sus asesores, que falta mucho, sin duda. Falta presupuesto para la fiscalía, faltan más fiscales, pero de alguna manera me parece que hay que mirar ese vaso y con sus sombras y sus grises me parece que estamos mucho mejor y yo no quisiera apuntar la mirada a esa policía que teníamos en el 48 ni la del 73, ¿no? Cuando pasaba frente a una comisaría y no sabía si podías levantar la vista o no. Yo creo que hay un número acá al que no estamos haciendo referencia. No hay dudas de la mejora de la policía en este país, es totalmente reconocido. Ahora, no estamos teniendo en cuenta la mejora de la delincuencia, que es superior a la mejora de la policía. Por eso se dan los resultados que seamos, por eso la impunidad de la que hablábamos. Obviamente, un delincuente que para comprar un jugo de naranja, no hay otra lectura de, no me importa, sé que no me va a pasar nada, o lo que me pase no me interesa porque es muy poco. Y ahí es cuando atacamos al Poder Judicial, que decimos, bueno, pero el Poder Judicial tampoco colabora. ¿Cómo va a colaborar un Poder Judicial que tiene en el presupuesto aumento 0%? Es el único poder del Estado que no define su propio presupuesto. En este país el Poder Judicial es un poder de tercera. Hasta que no tenga la autonomía que merece, no se va a poder hacer justicia en este país. ¿Ligia? Sí, me parece que si tuviéramos más tiempo podríamos pedirle al sociólogo que nos hablara sobre lo que es la violencia simbólica y la violencia objetiva, ¿no? Lo que es la violencia sistémica, pero capaz que para otro debate. Y me parece que muchas veces hablamos de la saturación, ¿no? De la represión, y me parece que no es el camino, porque justamente la estigmatización no es lo mejor. El ir, me parece, a esos barrios pobres, no es digamos, se ha invertido en tecnología y me parece que no es el camino, porque de hecho yo no vi ningún mega operativo en los barrios donde están los ladrones de cuello blanco, que me parece que muchas veces estos delitos que tienen que ver con el lavado, con el narcotráfico, con el sistema financiero en sí, manejan volúmenes de dinero mucho mayores, y me parece que entonces hay que apuntar ahí. Hay que apuntar, por ejemplo, una de las medidas que se podría tomar es levantar el secreto bancario. Me parece que la cosa no va tanto por la represión, sino por otras medidas que se pueden tomar. Bien, vamos a una ronda del panel para poder cerrar con los invitados. Patricia. Yo creo que hay un punto muy importante que es la rehabilitación, que es un punto realmente importante, porque hablamos en otros programas y es un tema muy frecuente, el tema de la reincidencia en el delito. Entonces, ¿por qué la persona reincide? ¿Y cómo podemos hacer para que esa persona vuelva a integrarse en la sociedad, porque tenga un espacio? Porque la cárcel no cumplió su objetivo, eso está claro. Eso es, por supuesto. Entonces, nos debemos un debate que tiene que apuntar a la institución carcelaria. Es algo muy importante. ¿Qué sucede con esa persona después que entra? Porque Vázquez nos decía muy
muy bien de que la persona de repente queda en su casa, no se logra poner la tobillera, nos vemos frente a determinadas situaciones que dan cuenta de la precariedad del sistema. Eso es realmente indiscutible, la precariedad del sistema. El sistema, bueno, nos planteaba recién también en otro entrevistado que, bueno, que el sistema es fantástico. La realidad es que no lo estamos sintiendo, no lo estamos sintiendo. Y a la opinión pública, cuando a uno se le pregunta cuáles son los temas, el tema que está en el top del ranking es la seguridad. Entonces, yo entiendo los medios de comunicación, es cierto, juegan un papel importante. Ahora también tenemos redes sociales y todo el tiempo nos están llegando por WhatsApp situaciones que se viven a diario. Entonces, tenemos un problema, hay que atacarlo. Esto, obviamente, que es multicausal. Y uno de los puntos muy importantes es la rehabilitación y por qué la reincidencia. Entonces, ataquemos ese debate que es importante y urgente hacerlo. Lógicamente esto nos va a dar sus frutos para la próxima campaña, que es algo que no se puede tampoco desconocer, que los políticos necesitan los números para la próxima campaña, pero hay que hacer esa apuesta y es importante. No midamos las cosas de campaña en campaña, sino que Leonardo Borges. Bueno, creo que gran parte del programa ha sido un ensayo inútil, porque por un lado, con razón, Miguel y el inspector han hablado y han generado un rosario de experiencias personales. Por otro lado, el sociólogo ha venido con las ciencias sociales y, de alguna manera, con los números, que no son exactas las ciencias sociales, estamos de acuerdo, ¿no? Pero de alguna manera intentan serlo, buscan serlo. Entonces, de alguna forma, van a chocar inexorablemente experiencias personales determinadas. Podríamos traer acá una persona que nunca haya sufrido un atraco, por ejemplo. Y es una experiencia tan válida como la de ustedes, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que chocan inexorablemente por un problema, y es que nadie le cree los números al Ministerio del Interior. Todo el mundo cuando, por ejemplo, la estadística dice la inflación, todo el mundo le cree. Y de hecho Uruguay está en los mejores puestos, ¿no? Comparado con Argentina, por ejemplo, que de alguna manera las estadísticas en Argentina están fraguadas y siempre se dice que acá en Uruguay siempre se respeta, salvo el Ministerio del Interior, que siempre hay una crítica, da un número, bajaron 15% de las rapiñas y ahí viene, de alguna manera, todos a decir que lo miden al revés y qué sé yo, y tuvimos hasta renuncia de jerarcas porque las miden así o así. Entonces, de alguna manera me parece que el ensayo inútil pasa por ahí. Bueno, sincerarnos con los números, tratar de abrir lo más que se pueda esos números, cómo se logran esos números y qué sé yo, y no trabajar estos temas con la experiencia personal. Me parece que por ahí no va. Y por último, una cosa que dijeron en la tribuna que a mí me parece muy importante. En el año 1960, Kennedy y Nixon tuvieron un debate. Primer debate de televisión en la historia de Estados Unidos. Ese debate televisivo lo ganó Kennedy. Pero en realidad por radio lo ganó Nixon. Porque lo que dijo Nixon fue mejor que lo que dijo Kennedy. Pero Kennedy estaba preparado, estaba maquillado, se había preparado para la televisión y lo ganó por ahí. Por lo tanto, creo que sí se puede, de alguna manera, generar una sensación térmica a partir de los medios de comunicación. No quiero decir que lo estén generando, pero digo, es una duda razonable, sí se puede generar. Si vos trabajaste en un informativo, y un informativo que chorreaba sangre. Entonces, de alguna manera, si vos tenés 40 minutos de policiales, tenés 40 minutos de deporte y tenés 2 minutos de noticia política, es cierto que así se va generando de alguna manera la opinión pública. Bien. Bien, muy breve. Experiencia personal, conté algunas cosas, pero toda la guita que se robaron no apareció y se la robaron de verdad. Y no es una experiencia personal. Todos los delitos que no se aclaran, no es ninguna experiencia personal. Y tampoco se aclaraba. En 1994 Sanguinetti declaró que era la peor... Pero estamos hablando de la situación actual. Está bueno, pero digo, de alguna manera también... Yo tengo 33 años, estoy hablando de la situación actual. Y después respondo... pero el pasado existe, te cuento. No, claro que existe, pero estamos hablando de la situación actual. Y después respondo una pregunta que en realidad respondo a algo que dijeron en la tribuna. La rehabilitación. Sí, claro, la rehabilitación sí, pero en segundo plano. En segundo plano, yo no quiero patofeos en la calle, que no tengan ningún tipo de pudor de sacar el arma y de dispararle a tu madre, o dispararle a la mía, o matar a una persona inocente. Sí, claro, la rehabilitación sí, pero en segundo plano. Primero esos delincuentes tienen que salir de la calle y los tenemos que tener en los lugares que tienen que estar. Y después atacamos la rehabilitación. Estás llevando la discusión a un nivel que... No tengo más tiempo, 30 segundos, por favor. En este caso no coincido con el compañero, me parece que la rehabilitación es primero porque tenemos un nivel de reincidencia del 60%. Entonces, si tú me decís, bueno, los quiero encarcelados, pero no los voy a soltar nunca más, abrimos allí otro debate, puedo estar de acuerdo o no, pero los tenés encarcelados y los soltás, los devolvés a la calle sin haberse rehabilitado. A veces capaz que es peor. Nos perdimos una oportunidad, a los que tenés detenidos, el 60% vuelve, algo el sistema no hizo bien. Nos perdimos una gran oportunidad cuando hicimos aquellos acuerdos de seguridad multipartidarios, todos creo que estamos más o menos al tanto, la palabra rehabilitación nunca estuvo presente. Se hablaba de aumentar penas. Bien, brevemente. Vázquez, una reflexión final. Finalmente puedo decir de que acá hay un problema de honestidad.
No estoy de acuerdo con el tema de la educación. Yo nací honesto o nací torcido. Una vez puedo delinquir por razón de fuerza mayor o de necesidad, porque no tenía para comer. El tema es que es más difícil arrancar para las 8 horas. Es mucho más fácil, como dicen ellos, meter un caño y no laburo por una semana. Y bueno, si pierdo, pierdo. Voy, la cumplo, pero salgo ya pensando en meter otro caño, no en arrancar para las 8 horas, porque no me conviene romperme el lomo trabajando. Bien. Con respecto al tema de estadísticas, yo soy científico. Me retiré como director de la Policía Científica y me formé como policía científico en Alemania y en Estados Unidos. Y la estadística, hablo de mi familia, somos 6 y 5 fuimos víctimas de delito. Mi hija menor no. Está en Toronto, Canadá. Bien. ¿Portillo? Eso es estadística. No, eso no es estadística. De una familia no es estadística. Ah, bueno, está. Pero si la excepción es quien vos decías que podemos traer al ciudadano que no le ha pasado nada, bueno, lo buscamos con radar y lo ponemos acá y maravilloso. Su familia, digamos, el 100% de su familia. Pero esa es la muestra que él tiene. Pero él habla por él. Es la muestra. Él habla por él. Dos cosas nada más me parece conceptualmente. El combate a la violencia delictiva creo que se compone de muchas cosas. De represión, de disuasión y de una estrategia de convivencia que se expresa en rehabilitación y políticas sociales. Si estas cosas no van juntas en un enfoque integral, la violencia nos domina y nos va a descontrolar como ocurre en muchas partes del mundo y del mundo desarrollado. Y en segundo lugar, al principio del programa mostraron una cosa muy interesante, que es a las señoras estas filmando el asalto. Sí. Me parece mucho más grave la insensibilidad de esas señoras. Cómo, motivadas por el posible video que se viralizaría en las redes sociales, o que no tuvieron simplemente 911, asalto en proceso, por favor, vengan aquí. Hay hombres armados con caretas y metralletas. Sino esas señoras que ni las conozco, ni sé, y quizás son excelentísimas personas, simplemente actuaron preocupadas por filmar la película del asalto de la mañana. Entonces, eso refleja, me parece, a nivel social, un problema. Yo creo que este programa fue muy útil. No es por lo que dijiste, pero fue muy útil. Creo que estas discusiones nos hacen bien, porque creo que construyen y nos permiten ver el vaso como es. Y en definitiva creo que todos juntos, discrepando, vamos construyendo seguramente una sociedad mejor. Señores y señores, a las 5 de la tarde Telemundo tiene un flash directo desde a las 18 horas. 18 horas, una hora antes del informativo. Van a tener el contacto directo con Durazno. Está allí nuestra compañera Malena Castaldi para tener todo lo que